Bueno, supongo, porque no lo sé, pero cuando tenía 19 años leí Esperando a Godot de Samuel Beckett, y de todas las lecturas que había hecho, que hay muchísimas referencias en la obra, porque al final es una obra que es muy intertextual, es un texto dentro de muchos textos. Dije, yo me quiero hacer la pregunta de qué estoy esperando yo y qué está esperando las personas que me rodean. Y entonces surgió la idea de escribir sobre 6 personajes que están esperando que pase algo. Algunos de una manera mucho más clara, que puede ser los personajes protagonistas que están esperando al amor, pero también un personaje latente que es muy, muy fuerte y que es una referencia de ese Godot, que es una persona que está ausente buscando lo que lleva mucho tiempo esperando, ¿no? Entonces, para mí es una obra que ha ido creciendo conmigo. Ha sido una obra que ha crecido con mis estudios en artes escénicas, pero también como investigadora, en donde al principio habían 4 personajes, después eran 6, después eran 8, después volvieron a ser 6. Entonces, como una pequeña familia que fue creciendo conmigo, son todos los personajes que pululan en el texto, ¿no? Y al final, para mí, recoge esa primera obra que definitivamente doy por cerrada y que pertenece a una etapa anterior, donde puedo reconocer imágenes, comentarios que no diría ahora, y otros que son más cercanos, pero que es una obra que lo resume un poco todo, ¿no? Esos 4 o 5 años. Bueno, desde la propia pregunta, que es un regalo que me hizo una amiga, que cuando la leyó me preguntó: Alejandro, no le des más vueltas a la obra, porque ¿y qué esperabas, no? Es lo que querías escribir, ya lo escribiste. Entonces, desde ahí dije, es un buen título, muy, muy cercano a lo que podríamos decir en la vida cotidiana, y precisamente es eso, es el hecho de hablar de qué es lo que estamos esperando y qué estamos haciendo para lograrlo, ¿no? Una lucha siempre continua entre Eros y Tánatos, entre el deseo y la conformidad, porque al final todos los personajes, la mayoría, y de ahí surge el conflicto que tienen todos, están luchando contra sí mismos, ¿no? Una lucha interna por saber si va a ganar realmente el deseo, los sueños, la esperanza, la ilusión, o si va a perder. Y definitivamente al final de la obra la pregunta va a seguir estando en el aire, no va a haber nunca una resolución, porque lo único que podemos tener claro, como decía Federico García Lorca, es que el peor sentimiento es el sentimiento de haber perdido la esperanza, que decía doña Rosita la Soltera. Entonces, precisamente yo creo que de ahí se va desgajando dónde están nuestras esperanzas, a veces puestas en el dinero, en el amor, en el placer, en la estabilidad. Todos los personajes tienen esos pequeños problemas cotidianos que al final creo que, aunque estéticamente están muy lejos de nosotras, porque tiene una estética muy cercana al teatro del absurdo, a veces hay momentos que son realmente antirrealistas, pero al final tiene esa parte que yo creo que es muy cercana a nosotros, de qué es lo que vamos a arriesgar, no qué vamos a apostar. Y por último, el gran tema de la obra, yo creo que precisamente es el homenaje al teatro, ¿no? Yo creo que cuando empiezas a escribir, y sobre todo teatro, siendo una disciplina tan concreta, donde el texto actualmente está en otro lado, muy diferente al del siglo XIX, por ejemplo, que era la parte más importante, es muy diferente, pero la fascinación por todos esos referentes, todas esas dramaturgas y dramaturgos está detrás, ¿no? Entonces hay decididos homenajes a Virgilio Piñera, a Lorca, José Ruibal, Samuel Beckett, como ya he dicho, a la tradición clásica, a un Calderón, por ejemplo. Entonces, todas esas personas están latiendo detrás, porque es una obra que quiere convertirse en homenaje del propio teatro, ¿no? Esa fascinación que, cuando la escribí y a la medida que la he ido escribiendo, veía los escenarios muy lejos,
pero ahora, aunque sea de diferentes experiencias, he tenido el placer de poder colaborar en montaje y creo que es un bonito homenaje a las artes escénicas. Para mí el teatro, antes que nada, es un espacio para la comunidad, para volver a encontrarnos y a encontrarnos todas. No me refiero solo al público, que es lo primero que se puede evocar en estas palabras, porque estás respirando al lado de alguien, sino también el hecho de saber que la persona que está en escena se está dejando el cuerpo y se está dejando la voz en ese mismo momento, la persona de al lado, el que tienes detrás, el regidor que tienes coordinándolo todo, los técnicos. Al final eso hace que estemos todas en un espacio y estemos todas juntas en el presente, aunque no nos conozcamos. Yo creo que es algo muy valioso de las artes escénicas y que hay que cuidar, ¿no? Que hay que reivindicar en esta etapa en la que estamos, en el que la convivencia parece que estamos más cercanos con las redes sociales, con todas las posibilidades que tiene Internet, pero al final los algoritmos también facilitan que nos separemos, ¿no? Y que estemos más lejos de lo que parezca, además con todo el individualismo del neoliberalismo. Entonces creo que es muy interesante reivindicar esa parte de comunidad, ¿no? Y además de esa comunidad, para mí es un ejercicio también de compromiso y de respeto, porque cuando estás en ese espacio, cuando estás en ese momento, al final estás compartiendo y respetando a esa persona que tienes enfrente, pero si eres una actriz, estás respetando a tus compañeros llegando a la hora en la que empieza el ensayo, y eso sobre todo creo que es interesante en el mundo amateur, ¿no? El mundo profesional a lo mejor ya lo pierde menos porque al final es un trabajo, pero creo que es muy interesante recuperar y reivindicar esos espacios más alternativos donde el teatro cumple una misión dentro de la comunidad. Y por supuesto también el teatro, claro, como su propio origen etimológico, es un mirador, es un asomarse al abismo, fijarse en un detalle en el que hasta ese momento no te habías parado, ¿no?, a mirar. Yo creo que eso lo consigue mucho el teatro. Es verdad que por diferentes cuestiones, como existe el cine y demás, el teatro ha ido evolucionando a otra parte, y ahora creo que el gran hallazgo, y es algo que a mí me interesa muchísimo, es cómo vamos a representar nuestros cuerpos y a trabajar con ellos, porque al final, más allá del propio espacio físico del teatro, el cuerpo es lo único que de verdad es la materia con la que se puede trabajar, ¿no? El cuerpo y la voz. Entonces es algo que me interesa mucho y me fascina mucho de cómo lo trabaja María Velasco, que es capaz de filosofar también en escena con sus textos, un compromiso con su propio cuerpo. Algo que me interesa muchísimo también de Pablo Gisbert, de la compañía El Conde Torrefiel, en donde de repente la palabra ya ni existe, pero está la dramaturgia detrás, todas esas cuestiones en las que empieza el teatro a ser aún más teatro de lo que era antes. Me interesa muchísimo, aunque este texto responda a otra realidad, ¿no? Porque, como he dicho, vamos evolucionando y van cambiando nuestras perspectivas, y por supuesto me interesa muchísimo esa fascinación y esa reivindicación que hay por parte de muchos autores. Se me ocurre, por ejemplo, Antonio Rojano, José Padilla o José Troncoso, por buscar en el teatro y en la ficción un salvavidas, ¿no? Un flotador al que agarrarse en este momento, como la ficción es el espacio en el que podemos salvarnos, salvar a otras personas y en donde podemos liberarnos. Es algo que me interesa muchísimo y que sigo trabajando. Y por supuesto, claro, como persona no binaria me parece importante utilizar el teatro no como propaganda política, sino todo lo contrario, sino como espacio para repensar nuestros cuerpos, para repensar nuestras acciones, cómo nos compartimos, cómo queremos decirnos al mundo, cómo vamos a actuar y qué discursos queremos decir y qué es lo que podemos decir. Siempre para mí el teatro como pregunta, como duda, y creo que
ahí, en ese momento en el que todos nos compartimos, hallaremos al menos una verdad individual, ¿no? Pero algo compartida con el resto.